Y claro, porque Europa se está rearmando, así lo apunta también un informe publicado este lunes por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, CIPRI por sus siglas en inglés decíamos, y según el CIPRI, los estados europeos casi duplicaron su importación de armamento pesado entre el año 2014 y 2023. Más de la mitad de esas importaciones llegaron a Estados Unidos, que sigue siendo con diferencia el primer exportador de armamento del planeta. La guerra que libra Ucrania contra la invasión rusa desde hace años es el telón de fondo de este rearme del viejo continente. Rusia, por contra, redujo sus exportaciones un 53% durante este mismo periodo de tiempo. Europa busca robustecer su independencia en defensa, pero a la vez sigue adquiriendo mayoritariamente armamento fuera de Europa. ¿Cómo enfrentar entonces ese dilema? En Múnich nos acompaña la doctora Marina Mirón, quien es experta en seguridad del King's College de Londres. Doctora Mirón, muy bienvenido. Y lo dicho, según este informe CIPRI, Europa importa más de la mitad de su armamento desde los Estados Unidos. En su opinión, ¿cuál sería el camino para disminuir las dependencias en el armamento militar? Buenas noches. Sí, los países europeos tienen una cierta dependencia a la industria militar estadounidense. Entonces, el problema al que se enfrenta Europa, en muchos países europeos, es lo primero, el concepto de las guerras futuras. Es decir, la guerra en Ucrania ha demostrado que sí importan carros de combate, o sea, tanques y artillería, municiones de artillería. Entonces, ahora hay que cambiar completamente el enfoque de lo que se va a producir, por un lado. Eso significa que las empresas privadas de defensa, por ejemplo, como Rheinmetall en Alemania, tienen que aumentar su producción de municiones de artillería. Para eso tienen que construir fábricas, pero ellos no quieren hacerlo sin tener un contrato a largo plazo. Es decir, que los gobiernos europeos tienen que firmar estos contratos con empresas particulares para poder aumentar la producción de armas. Y sin embargo, esas empresas también dependen de importaciones del exterior, es decir, por ejemplo, importaciones de acero. Entonces, los países europeos no pueden hacerse completamente independientes de las importaciones de municiones de Estados Unidos. Entendemos, doctora Mirón, Rusia cae, en este estudio cae al tercer lugar como exportador de armas. ¿Cómo está evadiendo las sanciones Rusia? ¿Desde qué países está importando su arsenal? ¿Irán? ¿China, por ejemplo? Bueno, tenemos que entender para evitar las sanciones, lo que hicieron los rusos es una trampa, digamos así, es como una muñeca rusa. Es decir, que hay empresas en el extranjero vinculadas a Rusia. Esas empresas han creado subsidiarios en países que no tienen sanciones contra Rusia, que no tienen tantos reglamentos. Entonces, hay una red de empresas subsidiarias en todo el mundo que compran componentes como microchips, como drones para Rusia. Y es bastante difícil luego seguir esa cadena para averiguar quién es el destinatario final de esas compras. Entonces, así Rusia puede evitar las sanciones y comprar estos componentes, por un lado. Por otro lado, también Rusia tiene su propia industria militar y ha aumentado su defensa, su capacidad de fabricar municiones, drones y también, como ha dicho correctamente, está importando tanto diseños como partes de Irán, de Corea del Norte, o sea, países amigos de Rusia. Entendemos. Doctora Marina Mirón, muchas gracias en Múnich.